Justo hay alguien que se quiere conectar. ¿Cómo se llama? ¿Roberto Villaña? Roberto Viani. Sí, ese es compañero mío. ¿Quiere que le diga algo? Que se esté en la página en la página donde está el aula virtual del examen. Perfecto. Ya cuando terminemos de rendir, yo le digo. Pues se me va a notificar que... ¿Quiere que le mande un mensaje ya o le digo después? Bueno, mándenle un mensaje. Profesor. Robert, escucha, yo estoy por rendir, dice el profesor que te mantengas en el campo virtual donde está el link del examen libre y vos vas a rendir tercero y de él te va a avisar por ahí. De todas formas, yo termino el examen y te explico bien cómo todo. Nos vemos. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces. Escúcheme, apague el celular. Estaba guardando un cajón, pero ya lo apago. Sí, sí, por favor, apáguelo. Sí, así no tengamos. ¿Listo? Bueno, siendo en la fecha 26, viernes 26, se procede a la realización de la toma del examen libre correspondiente a la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Social, Política y Jurídica correspondiente al Plan 2000. Ante mí se encuentra el alumno Tomás Mir. Bueno, vamos a proceder entonces, vamos a hacer una pregunta para que usted, bueno, se explaya sobre lo mismo. Bien. ¿No quiere que muestre el DNI, profesor? A ver, por favor, sí. Ahí está. Ahí está la parte frontal y la parte trasera. Bien, perfecto. Ya previamente se ha procedido a relevar de que en el entorno del alumno está todo en condiciones de acuerdo al protocolo. Bueno, Tomás, empecemos formalmente el examen. A ver, hábleme sobre el planteamiento de problema cualitativo. ¿Cuáles son las características, lo que diferencia del planteamiento de un problema de tipo positivista o cuantitativo? Perfecto. Yo creo que la principal diferencia entre un planteamiento de problema cuantitativo y cualitativo radica que el proceso cuantitativo tiene un proceso lineal a seguir, un proceso por fases donde uno va llevando la investigación hasta llegar al final del trabajo. En cambio, en el trabajo cualitativo, el planteamiento del problema y la inmersión en el campo del trabajo se hacen al mismo tiempo. ¿Bien? Uno, en el planteamiento del problema cualitativo, tiene una idea y ya la va desarrollando en un proceso del planteamiento del problema donde tiene la idea, realiza su objetivo, su pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad y las consecuencias. Y una vez que tiene eso, ya entra en el campo de trabajo a trabajar para conseguir todos los datos posibles de una manera, en una fuente primaria, por así decirlo, donde el investigador tiene contacto estrecho con estas fuentes, donde él va investigando. Y bueno, a medida que uno va investigando, puede realizar modificaciones dentro de su trabajo, porque como ya lo dije antes, no es un proceso lineal, sino que va todo como englobado en la misma pelota de nieve y a medida que uno va avanzando, va haciendo cambios en sus objetivos, en sus preguntas de investigación. Y igual, otra diferencia muy importante entre el problema cuantitativo y la investigación cualitativa son las hipótesis. Las hipótesis en la investigación cualitativa se pueden hacer antes, durante y después de la revisión de la literatura, no así en el proceso cuantitativo. Esa es la diferencia principal entre el proceso cuantitativo y cualitativo. En relación, a ver, usted decía, hablaba o hacía referencia a la revisión de la literatura. ¿Cuáles son las posturas metodológicas
en relación a la revisión de la literatura en entornos cualitativos. En el entorno cualitativo, las posturas sobre la revisión de la literatura son tres. La primera es la radical, donde los que sostienen esta postura nos dicen que no hay que ver la revisión pasada, como que no nos importa la revisión pasada. Luego está la postura intermedia, donde nos dicen que hay que revisar la literatura pasada y únicamente sacar lo importante para nuestro proceso de investigación, lo que nosotros consideremos importante, como por ejemplo definiciones u otras cosas. Y la última, no me recuerdo el nombre de la última, pero era que nosotros tomamos tanto la información pasada como la información que tenemos en el presente, la juntamos y a partir de eso empezamos con la investigación. Hábleme sobre cuáles son los métodos que son propios en el campo del derecho. Bien, los métodos interpretativos del derecho, históricamente el primer método de todos fue el método gramatical. El método gramatical se lleva a cabo de la siguiente manera. Uno agarra un artículo y lo va analizando palabra a palabra. Palabra a palabra, y al final todo ese conjunto de análisis de las palabras por palabras se la junta y a través de eso uno trata de entender qué es lo que quiso o cuál fue la voluntad del legislador a la hora de crear la norma. Luego, con el Código Civil francés, el Código Napoleónico, si no me equivoco, en 1807, se crea la escuela de la exégesis francesa, que esta se basaba a través del culto de la ley, investigar la norma, analizar la norma, para tratar de entender cuál era la voluntad del investigador. Dentro de la escuela de la exégesis encontramos tres métodos. Está el método exegético puro, donde uno analiza la ley en orden, artículo a artículo, fijándose bien el orden de artículo a artículo, es decir, primero el primer artículo, después el segundo artículo, y de esa manera, con ese análisis, busca descubrir, como dijimos en la escuela de la exégesis, qué quiso decir el legislador. Luego tenemos el método sistemático o dogmático, donde uno, a través de normas aisladas, construye un análisis y saca un principio jurídico que luego lo va a aplicar en el caso concreto. Y el último, un ejemplo, por ejemplo, sería la teoría del patrimonio o la teoría de los actos jurídicos. Y por último tenemos el método ecléctico, donde lo sigue por orden al Código Civil, es decir, agarra los títulos, los capítulos, las secciones, por orden, y de allí hace una construcción jurídica a través de ese análisis y luego la aplica en el caso concreto. Una muy fuerte crítica que tuvo la escuela esta de la exégesis fue que limitaba al derecho, al análisis de derecho o a la interpretación del derecho únicamente a la ley escrita, digamos, únicamente al derecho positivo. Fue una fuerte muy crítica porque hay muchísimos otros tipos de derecho y muchísimas otras formas de interpretar el derecho. Que eso lo podemos ver en el texto de Cueto Rúa, Julio creo que se llamaba, que él nos explica que dependiendo del objeto que nosotros vayamos a interpretar, es el método que nosotros llevaremos a cabo para interpretarlo. Por ejemplo, él nos explicaba que si es una pintura o un sonido, no vamos a utilizar la escuela del exégesis, sino que vamos a utilizar nuestras habilidades sensoriales. Ahora, si hablamos de derecho, puede que utilicemos el exégesis, pero no todas las personas vemos el derecho de la misma manera. Algunos lo ven como justicia, los otros ven como una norma. Entonces, depende mucho de cómo uno vea el objeto que quiere interpretar, qué método va a utilizar. Entonces, él decía que dependía de todo eso para saber qué método poder utilizar y que eso es la tarea del juez, y el juez tiene una tarea muy difícil a la hora de hacerlo. Luego, el autor hace una crítica al método gramatical, porque nos decía, por ejemplo, si yo analizo palabra por palabra, supongamos que en un artículo se encuentra la palabra vehículo. Vehículo hace referencia a un automotor con un motor que tiene 4 ruedas y, por ejemplo, me diga que yo impactarme en un vehículo y matar a otra persona me da una pena de 15 años en prisión. Ahora, la palabra vehículo hace referencia a
un vehículo de 4 ruedas motorizado. ¿Qué pasa si yo iba en bicicleta? Por lo que claramente en un método gramatical se puede entender que la bicicleta es un vehículo. Entonces le hace esa crítica fuerte al método gramatical y también hace una crítica fuerte a la exégesis, a la escuela del exégesis. ¿Por qué? Porque él nos decía que las palabras tienen mucha ambigüedad y son muy vagas. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, llevamos a cabo el método interpretativo, nosotros podemos entender cualquier cosa y no lo que quiso entender el legislador, digamos, porque uno no puede hablar con el legislador todos los días para saber cuál fue su voluntad a la hora de crear la ley. Y acá radica en la escuela alemana, donde el principal impulsor fue Savigny, donde crearon ciertas definiciones para que todos entiendamos las mismas cosas. Pero esto a los alemanes los llevó a ser muy rectos y a cumplir penas de muy largos años. Y por último, el autor, como ya mencioné al principio, destaca mucho lo que es la función del juez a la hora de elegir qué derecho utilizar y qué método interpretar. Porque el juez no únicamente tiene que dictar sentencias, sino tiene que marcar una pauta para el futuro y para la sociedad sobre cómo él interpretó la norma y sobre qué derecho aplicó a ese caso concreto. Ahora, quiero que me menciones únicamente cuáles son las técnicas directas e indirectas de los estudios cualitativos. En las técnicas directas e indirectas de los estudios cualitativos, en la directa tenemos la observación directa, la entrevista, donde hay 3 tipos de entrevistas, y la historia de vida. Y dentro de las indirectas tenemos los documentos oficiales que se subdividen en internos y externos y los documentos personales. Bien, ¿cuál es la interpretación que vos tenés acerca de lo que se conoce como la lógica hipotética deductiva o lógica de los estudios cuantitativos positivistas? ¿Cómo es esa lógica? ¿Qué significa hipotético deductivo? Una lógica hipotética deductiva yo creo que tiene que ver mucho con el razonamiento deductivo, donde hay una preservación de la verdad, donde partimos de 2 premisas que son verdaderas y por lo tanto la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Pero qué significa eso de que sea deductivo? Si vos me estás hablando a nivel de razonamiento axiológico, ¿cuál es, digamos, qué significa? ¿Qué significa cuando decimos que parte de lo general y va a lo particular? ¿Qué es lo general? ¿Qué significa eso? ¿Qué vendría a ser lo general? ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser lo general? Si Lo uno general puede ser una creencia, un pensamiento que yo razono y llevo a lo particular. no, lo general son las leyes, teorías, sobre el cual se Bien. formulan postulados, al cual denominamos hipótesis, pero cuando hablamos en general es la jurisprudencia, son las leyes, son antecedentes tipo académico. Bueno, esa parte está la única floja que he detectado. Seguí vos, Felipe. Bueno, Tomás, El IF para de empezar, Piñero. a ver, decime ahí una cosa sencilla. Vos sabés que existen métodos para fijar creencias, ¿verdad? Sí. De Peirce es la primera parte. Existen 4 métodos de fijación de creencias. Uno Sí. es la tenacidad, la autoridad, la reflexión y el de la ciencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué diferencia hay? Decime la diferencia nomás, no me la definas. ¿Qué diferencia hay entre el método de fijación de creencia de la tenacidad y el de la ciencia? ¿En qué se diferencia? Se diferencian en que el método de la tenacidad es una corazonada que a mí me surge y yo lo creo porque a mí me surge y está en mi pensamiento, como decía Descartes, es algo que yo creo y eso no lo puedo cambiar. Y el método de la ciencia, si bien puede ser una creencia, puede ser llevar a cabo por el método de una autoridad, es algo que a nuestra idea tenemos que comprobarlo en la realidad. Pero, ¿y cómo tiene que ser esa comprobación, digamos, en el método de la ciencia? ¿Cómo tiene que ser esa creencia para que sea verdadera, digamos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? La tenemos que verificar en la realidad, tiene que estar comprobada científicamente, digamos, en la realidad la idea que yo tengo
para que comprobemos el método de la ciencia, que ahí salían las dos vertientes del pensamiento de Lakatos y de Popper, donde Popper nos decía que si nosotros no verificamos esta creencia, automáticamente tenemos que cambiarla, y Lakatos nos hablaba de un núcleo duro y un cinturón auxiliar, donde si no verificaba esta creencia en la realidad, el núcleo duro no se negociaba y el cinturón auxiliar o protector podía tener ciertos ajustes y ciertos cambios para yo poder llegar a mi creencia principal. Y en el núcleo duro, qué opina, qué tipo de creencia hay ahí en el núcleo duro? Y yo creo que es un pensamiento, una creencia muy tenaz, por así decirlo, de algo que le nació al investigador y no lo quiere cambiar por nada, pero sí está dispuesto, según Lakatos, a hacer diferentes ajustes y cambios para poder llevar a cabo esa comprobación en la realidad. Bien, ahora pasamos a otra cosa. En el tema de análisis de datos, Bien. en el método cuantitativo, ¿cuál es el instrumento de recolección de datos más común que existe? El instrumento en el método cuantitativo más común que existe es la entrevista o el cuestionario. No. El método cuantitativo, ¿cuál es el instrumento de recolección de datos más conocido, digamos, y el más común? En el método cuantitativo, ¿Nunca te han hecho en la calle, no te han parado y con papel hacerte preguntas? sí, por eso. ¿Y qué estaban haciendo ahí en ese momento? ¿Qué trabajo estaban haciendo? Encuesta. Encuesta. Es la encuesta. Perdón, sí, me confundí encuesta con entrevista. Es la encuesta. Es la encuesta, ¿verdad? Sí, La encuesta tiene preguntas abiertas y cerradas, sí. o todas son preguntas cerradas. No en pregunta abierta y cerrada. La principal diferencia es que en la pregunta cerrada yo ya le otorgo una respuesta a la persona que estoy entrevistando. Por ejemplo, si le pregunto de qué sexo es, yo únicamente le doy esas dos opciones de masculino o femenino, mientras que en las preguntas abiertas yo no le doy una respuesta que él pueda elegir, sino dejo que se explaye sobre la pregunta que yo le estoy haciendo. Bien. Bueno, Tomás, ¿alguna otra pregunta, Carlos? No, para mí está bien. Bueno, te felicito, Tomás. Muchas Felicito a gracias, los dos. ingeniero. ¿Ah? Te felicito. Ya después que nos comunicamos por la nota. ¿Ah? Bien. Ya que estamos aquí, le demos, sí, sí, eh, ya que está, ¿me entiendes? Le demos la nota. Bueno, ahora viene la parte más difícil, Tomás. Sí. ¿Sí? ¿Ah? Bien, Tomás. Mucha suerte en tu profesión. Muchas gracias, ingenieros. ¿Ah? Bien. Bueno, Muchísimas gracias. Chao, chao, Diego. Chao. Chao. bueno. Tomás Mirra, 8. Vamos a hacer que pase el siguiente, Felipe. Bueno, mandar el mensaje. Se está grabando todo esto, ¿no? Así que Sí, señor. ya le he mandado un mensaje a Sergio Saruf.
Ahí estoy. Listo, Sergio. Perdón, que estoy con este celular que mi nieta lo usa de mordillo. Así que Bueno, estoy enredado. Sergio, Pues destinemos un minuto, aunque más no sea, al sí, control de tu entorno, por favor, ¿eh? Todo lo que está al frente tuyo, de manera sí, directa, nos interesa. bien. Yo tengo ahí al frente la computadora que la tenía prendida para recepcionar el mensaje de ustedes. No sé si necesitan que la apague. No, no, está bien, está No, bien. está bien ahí, Sergio. Y bueno, de este otro lado, una casa. Estoy Bien, bien. Bueno, vos usas como medio el celular. el celular, sí. Bien. Bien. Bueno, el DNI, mostrarnos tu DNI. Sí, se ve ahí. Bien, bien, bien. Bueno, aquí va a empezar el ingeniero Elizondo, vamos a cambiar. Con tu compañero empecé yo, ahora va a empezar el ingeniero Elizondo, van a hacer preguntas breves, Sí, pero muy, muy concisas. Así que bueno, trata de proporcionar, digamos, la información que se solicita. ¿No? bien. Bueno, empezamos, Felipe. Bueno, a ver, Sergio, este, quiero que me diga cuáles son los métodos de fijación de creencias de acuerdo a Charles Peirce. ¿Me has escuchado? Sí, sí, sí. Sí, le he escuchado. Estoy colgado. Charles Peirce dice que existen métodos para fijar creencias. Establece 4 métodos que se usan para fijar esas creencias. ¿Cuáles son los 4 métodos esos? ¿Sabes la parte de esa, Sergio? La verdad que no, esa debe ser del módulo. Bueno, te hago otra pregunta sobre el tema. Sí, Cuando ponemos en práctica, vamos a verificar nuestras hipótesis, si son verdaderas o falsas. Hay autores que tienen diferentes criterios con respecto cuando la teoría o la hipótesis que nosotros nos planteamos falla en la realidad. Cuando la teoría falla en la realidad, quiero que me digas cuál es el pensamiento de Popper y cuál es el pensamiento de Lakatos. ¿Qué dice Popper si la teoría, la hipótesis, lo que vas a verificar como una hipótesis si es verdadera o si es falsa? ¿Qué dice Popper si esa teoría falla en la realidad? ¿Qué es lo que hay que hacer? bueno, Karl Popper lo que habla del método hipotético deductivo dice que se hace una contrastación empírica eh, y, y si se verifica que es real, entonces y si no, hay que cambiarla. Lakatos nos dice que si la teoría falla, no se descarta, sino que hay como un cinturón protector o hipótesis auxiliares que, que- que él las denomina como la teoría de Urano y Neptuno. Eh, en este procedimiento ad hoc eh, tiene que existir una teoría como que haga de aporte. No sé si Está está. bien. ¿Qué diferencia hay entre un conocimiento científico y un conocimiento vulgar? Bueno, ¿Qué es para vos un conocimiento común?
¿A dónde apunta y qué es lo que es un conocimiento científico? ¿En qué se diferencia? Dame Bueno, 2 o 3 rasgos nomás, no me dé todo. el conocimiento científico tiene que ser sistematizado, tiene que poderse ser verificable, eh, universal, analítico, eh, o sea, características son que tiene que ser impreciso, inconsistente, o sea, algo subjetivo Bien, para que bien, suceda este proceso. Sí. bien. Ahora pasamos a otro tema. En el tema de análisis de datos, nosotros tenemos, para empezar a hacer, una vez que hemos hecho tu trabajo de investigación, cuando has puesto toda la parte de la introducción, el marco contextual, has hecho todos los ítems del planteamiento del problema, el marco teórico, te has planteado que podés plantear o no hipótesis de acuerdo al diseño metodológico que va a llevar a cabo. Si vas a hacer el diseño metodológico es cuantitativo, que va a usar, es, digamos, necesario que haga la hipótesis. Y después tenés que salir a verificar esas hipótesis. O sea, vos lo que planteas, vas a ver si eso es cierto lo que planteas o no, como verdadero, ¿verdad? Bueno, uno tiene que tener, una vez que tiene que salir al campo, una manera de decir, a levantar los datos para poder verificar sus hipótesis, a ver si es cierto o no. Pero Diseño yo cuantitativo. antes de salir a levantar esos datos, tengo que determinar con cuál población voy a trabajar y si es necesario, con cuál muestra. ¿Qué es lo que es la población? ¿Qué es lo que es la muestra? Y en qué momento tengo que sacar una muestra o si no, no hace falta sacarla, digamos. O sea, eso es lo que quiero que me expliques. ¿Qué es lo que es la población? El diseño cuantitativo, en esto que usted marcaba en el tema de la recolección de datos, se puede hacer a través de encuesta o conteo o para hacer una especie de censo. La población es el global, son todos los elementos que hay disponibles. Y el muestreo es una fracción de esa población que nos va a servir para hacer justamente este diseño cuantitativo. A Eh, ver, la población que me decís sí, vos. sí, Supongamos que yo voy a mí me interesan los estudiantes de la Facultad de Derecho hacerle un estudio, una investigación. Vos me decís sí. que son todas, la población es todo. O sea, si yo necesito de los alumnos de la Facultad de Derecho, ¿la población es todo Tucumán? No, o sea, Bueno, por eso, ¿qué es lo que es la población? la población sería la, la parte o el alcance de nuestra investigación, hasta dónde va a llegar. Eh, Pero ¿quiénes constituyen la población? y para mí es el total de los elementos que nosotros necesitamos estudiar o que necesitamos analizar. De total de elementos que necesitamos, que son importantes para nuestra investigación nada más. ¿Y en qué momento sacamos la muestra? ¿Y por qué? Bueno, cuando nosotros necesitamos eh, encontrar componentes o unidades de análisis, sean variables o de valor, y necesitamos estratificar o hacer algún tipo de No, matriz, pero por qué sacamos una muestra? Si yo porque es muy tengo una difícil analizar población, ¿cómo? porque es muy difícil analizar el global. Entonces nosotros sacamos un muestreo para ver si en esa pequeña fracción se puede repetir o se repite el evento que nosotros estamos analizando y bueno, la Si yo tengo frecuencia. una población, yo tengo la población, son los estudiantes de la Facultad de Derecho del cuarto año, por decirte, en un aula determinada que son 30 personas. Esa es la población mía que yo quiero estudiar. ¿Voy a sacar una muestra de ahí o no saco una muestra de ahí? ¿Hace falta sacar una muestra? Porque vos me estás diciendo que yo... Entonces, ¿cuándo tengo que sacar la muestra? ¿Cuándo es necesario?
Y cuando nosotros necesitamos, cuando ya tenemos la categoría o la variable, cuando necesitamos... No No, es así. cuando necesitamos que A ver, el valor... cuando vamos a hacer el análisis de datos, lo primero que tenemos que hacer, cuando ya tenemos toda la, en nuestra mesa, digamos, tenemos ya todas las encuestas que habremos hecho, todo el levantamiento de datos, viene otro paso, el siguiente. Pero antes de eso, nosotros tenemos, cuando en las encuestas, cada uno de los ítems, de cada pregunta que tiene la encuesta, es una característica que estamos midiendo de la persona que estamos encuestando. Por ejemplo, yo te pregunto a vos la edad, el sexo, el peso, todo eso son una característica que estoy midiendo. Esa característica recibe el nombre de una variable, o sea, varía de una persona a otra, ¿verdad? Sí. Yo lo que necesito para hacer los cálculos, necesito clasificar esa variable. Sí. ¿Cómo clasifico las variables yo? Y bueno, las características generalmente no se dan en forma lineal. No. Yo quiero que vos me que... digas, Sergio, Sí. quiero que me digas la clasificación. ¿Cómo clasifica a las variables? Y de Las acuerdo variables se clasifican en dos grandes grupos y de ahí derivan subgrupos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de dentro de la clasificación de las variables? Sergio, que ahí está, mira, el ingeniero Subirán, está presente ahí. La pregunta que te estoy haciendo es lo básico de toda la materia. O sea, le hago siempre a todos los alumnos. O sea, que ahí está el ingeniero Subirán que te va a decir. Lo que te acabo de preguntar, la clasificación de las variables es una cosa, pero que la hago siempre, y siempre les digo, siempre. Es una cosa sencilla, mira. ¿Cuáles son dentro de las variables cuantitativas, cuáles son las medidas de tendencia central que usa vos para el análisis de datos? Hay tres medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Deme un minutito que ordeno mi cabeza, ingeniero, por favor. Bueno. No, Sergio, mira, te hice una sola pregunta y me respondí de todas las que te hice. Sí. De hecho, para vos rendir la materia libre, vos tenés que tener la parte práctica que la tenía aprobada, te lo he corregido yo, pero la parte de teoría no. Vos tenés que saber toda la materia. Sí. Lo que yo te estoy preguntando son cosas básicas. Si vos hubieras escuchado el audio que yo tengo ahí en el YouTube, como de Origen de Subirán, ahí te vas a dar cuenta que lo que te estoy preguntando es una cosa sencilla. Vas a tener que volver en la próxima mesa de abril, Sergio. ¿Ah? No está en condiciones de aprobar. Bien. No sabe, la mitad de la materia no la sabes. ¿Ah? En abril nos vemos, Sergio. Está desaprobado, Sergio. Yo le informo la nota. Levántalo más. Ahí está. Sergio, cualquier duda nos pide clase de consulta y le vamos a dar clase de consulta. Y si no, tener la mesa en abril, y si no, se va a lanzar ahora en el primer cuatrimestre, se lanza método. Bien. Bien, esa era mi gran duda. Sí, ahora se lanza método en el primer cuatrimestre. De hecho, el 12 de abril empieza. Bien. Bueno, Sergio. Muchas gracias. No, gracias a vos, disculpa.
El otro chico le tiene que mandar el mensaje, Carlos. No lo veo que se haya anotado. No sé por dónde entró, no entró por aquí. Vamos a esperar un ratito, pero no se entró, no sé a dónde se fue. Voy a entrar al mail a ver si lo puedo ubicar. Roberto Viaña, pero está, no sé por qué, está en el... Roberto Viaña, él Sí, está Felipe en el aula de las clases, cuando tendría que haber estado en ahí le el aula mando, con el ahí, examen. sí, ahí le acabo de mandar Ah, bueno, vos le un mandás. mail. Un mail le he mandado, pero no sé si lo va a leer al A ver, yo correo. le estoy mandando aquí un mensaje. Mandar un mensaje. ¿Vos qué información tenés sobre Roberto Viaña? No, era presentó el trabajo, todo. Todo bueno, ya lo voy a poner entonces. Pero él tendría que haber estado en la aula donde se toma el examen. Bueno, ahora voy a empezar yo con Viaña. Entonces, Viaña está en condición. Sí, Bueno, ahí está. bueno, Viaña, Hola, Roberto. Buen día, profesor. ¿Qué tal? tomemos un minuto, no más de eso, por favor, quiero que me muestre todo su entorno, sobre todo lo que está frente suyo. Disculpe, no lo escuchaba. ¿Cómo? Necesito que muestre todo su entorno, sobre todo la parte frontal, lo que está frente a usted. Bien. Saco una ¿Entiende? foto. No, con la cámara, Roberto, hacía un paneo de la habitación donde estás. Bien, bien. ¿Usted está utilizando el celular o la computadora? La computadora. Bueno, No, se algo me ve bien. ¿Está bien? bien. Bueno, voy a empezar yo entonces. Dale. Muéstrame su documento. Tengo mi carnet, profe. Sí, no importa, lo importante es que se vea. Bien, de la vuelta. Bueno, está bien. Bueno, escúcheme bien ya. Bueno, se va. Mire la cámara sin distraerse, ni mirar a otros Sí, entornos, ni a los costados, ni nada por el estilo, ni arriba, ni abajo, sino fijamente a la cámara. sí. Eh, Vamos a empezar hablando sobre los estudios cualitativos, los estudios interpretativos. Quiero que me hable sobre los tipos de estudios cualitativos. Bien. ¿Me da un segundito? Los tipos de estudios cualitativos. Escúcheme, necesito que se aleje un poco de la computadora. Un poquito más, lo más lejos que puede.
Ahí. Bueno, ahí está bien. Bueno, hábleme sobre los tipos de estudios. Y dentro de los tipos de estudios, ¿qué procedimientos utiliza? Simplemente quiero que me los indique cada uno su tipo de estudio. Bien. O sea, paso por paso del cualitativo. Tipos de estudios cualitativos. ¿Qué tipos conoce usted? Y dentro de cada tipo de estudios cualitativos, ¿cuáles son las principales técnicas de recolección de datos dentro de cada uno de ellos? Bien. Tipo de estudio cualitativo. O clasificación de estudios cualitativos de acuerdo a su naturaleza, es lo mismo. Le estoy pidiendo la tipología de estudios cualitativos, o cómo se clasifican los estudios cualitativos, como usted lo quiere. Sí, son 5 tipos. Los tipos de estudio cualitativo, y lo he visto en 5. Espérame un segundo. Tipo de estudio cualitativo. Tipo de estudio. O sea, no sé, creo que la sé, pero no sé por dónde encararlo. Son tipos de estudios, a ver, ¿qué es lo que usted conoce sobre los tipos de estudios? No son 5, son 4. 4. Tipo de estudio cualitativo. Bueno, doy por que no sabe esto usted, Roberto. Tipos de estudio son etnográficos, fenomenológicos, descriptivos y teóricos. Sí. Hábleme sobre cuáles son los llamados criterios de calidad. Son los criterios que me permiten asegurar que mi investigación de tipo cualitativa tenga el menor sesgo o error posible. ¿Cuáles son esos criterios? Que son procedimientos que nos permiten minimizar la subjetividad en los estudios cualitativos. ¿Cuáles son esos cuatro criterios? ¿Qué diferencia hay entre el criterio de transferibilidad y el criterio de consistencia? Son 2 de los 4. Son todos los 4. Transferidad. Y ¿Cuál quiere? Transferidad. Transferibilidad y consistencia. Consistencia se basa en los datos. Consistencia. Tercera pregunta. Hábleme sobre la principal técnica de recolección de datos en estudios cualitativos, que es la observación. Dentro de la observación participante. Quiero la definición y cuáles son las etapas. Bien.
en la recolección de datos de lo cualitativo, bueno, lo primero es la revisión de la literatura, para así poder obtener una bibliografía. Una vez obtenida la bibliografía, nos podemos recién poner en marcha para elaborar el marco teórico. Lo que tendríamos. Hábleme sobre la observación. ¿Qué sabe sobre la observación? Sobre la observación. ¿Cuáles son las etapas? La etapa de la observación. La observación. La etapa de la observación. Etapa de la observación cualitativa. Sergio, vos, disculpa, Roberto, Sí. yo quiero saber una cosa. ¿Has estudiado la parte cualitativa? Porque así no se pierde. ¿Has estudiado la parte cualitativa? ¿El método cualitativo? No entero. Yo, no, o sea, la verdad que pensaba que había que definir el trabajo. Está bien, pero Está claro. bueno, en la materia vos sabés que hay una parte cuantitativa, una parte cualitativa, una parte de epistemología y la parte práctica que ya la tenía aprobada porque eso, el trabajo te lo he corregido yo, hemos trabajado juntos. Pero te falta la mitad de la materia. Sí. No sabés. Sí. Y vos, lo que pasa es que, Sergio, y vos, Roberto, disculpa, vos sos un alumno libre y ustedes tienen que manejar todo el programa, o sea, no se tienen que quedar con una parte nada más y la otra parte no. Lamentablemente no vas a poder seguir porque no. Sí, es verdad. No se puede. El ingeniero Subirán te ha hecho preguntas que son preguntas que no son difíciles de responder porque siempre las hace. Sí. Y están en el lado, están en toda la parte de teoría, está todo eso. Bien. Así que lamentablemente no vas a poder seguir, Sergio. Roberto, no vas a poder seguir. ¿Ah? Perfecto, profesor. Volvé en abril, pero ya si necesitas que te demos clase de consulta, únicamente la tienes que pedir y bueno, nos comunicamos. De todas maneras, escúchame, Roberto, Sí. el 12 de abril van a empezar las clases de metodología, de método y técnica. Se va a dictar en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, si querés cursarla, la podés hacer. Sí, la voy a cursar. Tienes a tu favor, que vos ya has presentado tu trabajo. Sí, lo que pasa es que yo había consultado y me han dicho, sí, tenés que poner un trabajo. No. ¿Qué era eso? Vos fíjate, no sé si yo creo que ahí está en el aula virtual y está puesto, lo publicamos de muchas maneras, de que el examen consiste en la defensa de tus conocimientos en relación a la bibliografía que está puesta. Claro. ¿Sí? El requisito es que elabores un proyecto de investigación. Ah, bien. Es el requisito para poder rendir. Y ojo, el mismo requisito también, los chicos que lo cursan, también lo tienen. Perfecto, sí. Un examen de tipo oral, como en este caso, consiste en la defensa, como te digo, de todo lo que está puesto en el aula virtual. Y lo que yo te estoy preguntando, es uno de los grandes pilares. O sea, dentro de las ciencias sociales tenemos el enfoque de tipo positivista, tenemos el enfoque de tipo interpretativo, que es el cualitativo, tenemos la parte epistemológica y también tenemos una parte que yo no te he preguntado nada acerca de cuál es la interpretación o la argumentación de tipo jurídica, Sí. donde ahí entran a conjugar otros métodos
gramatical, exegético, histórico. Entonces, es larga. O sea, quiero que te quede claro, ¿sí? El requisito es la presentación de un trabajo, pero Claro. después en defensa de todo. Así que, bueno, Bien, profesor. esta es la nota, compañero, y bueno, para la próxima, como te digo, y si no, en abril tenés una mesa, y si no, yo te invito, ¿me entiendes? Que la curses, tiene la gran ventaja de que ya tenés un trabajo elaborado. ¿No? En todo caso, después le pegaría una revisación, pero digamos que tu esfuerzo no sería en vano. ¿No? Gracias. Sí, profesor. Bueno, Bueno, Roberto, te Gracias. esperamos en abril entonces. Dale, gracias. Listo, pues, ya hasta luego. bueno, no sé quién más hay. ¿Se está grabando todavía, Carlos? Sí, entonces, Termina la grabación. quiero ver si no hay nadie más, Felipe. Dale. Aguántame un cachito. Bueno, no tengo a nadie más, Felipe. Muy bien, damos por cerrada entonces ya la mesa. Ya ha pasado prácticamente, ya ha pasado una hora, así que bueno, los demás están ausentes. O sea, solamente se presentó Mirra Tomás, se presentó Saruf Sergio y Viañas Roberto. Con esto damos concluido el examen.